los acontecimientos muy potentes que han tenido lugar borran el primero, el segundo, la cronología. Lo que sí tengo recuerdos de la primera vez que fui a una fiesta en la que estaba presente Jaime Gil de Viedma y yo me caí. Entonces, como él frecuentaba digamos, un grupo de personas que a mí me atemorizaba, porque para mí en aquel momento representaban no diría la aristocracia, pero casi. Por lo menos era la aristocracia de la ciudad. Y había dos mujeres que tenían una casa extraordinaria en Pedralbes, o en el lugar donde está la casa, ya no me acuerdo, pero una casa extraordinaria. Y yo fui invitada a esa fiesta, en esa casa. En esa fiesta estaba Jaime Salinas y estaban muchas personas que yo conocía y que eran mis amigos, pero no conocía a esas dos hermanas, que no recuerdo el nombre, no me viene en ese instante, pero sé perfectamente quiénes son, que la exquisitez en persona. Y entonces yo resbalé, que había un parque extraordinario, y me caí. Me pareció tan terrible que ya no me fijé nunca más en nada que no fuera en el suelo para no tropezar. A tal punto que Jaime Gil me echó un cable cuando me vio y me dijo: escucha, te podías haber caído en el jardín, con una piedra, pero es mucho más elegante resbalar con ese parquet, que esas señoras tienen demasiado, porque yo casi me mato, dijo. Es decir, que ya me echó un cable. Con lo cual, no sé si lo conocí el primer día, ese día, pero es el día que más recuerdo la presencia próxima de Jaime. Él ha sido gran amigo de Juan Marsé. Estos amigos que teníamos en común, había una persona muy importante que fue Carlos Barral. Él era el padrino de todo ese grupo y, sobre todo, más que el padrino, era el auténtico intelectual que alimentaba el pensamiento de Jaime Salinas, de Carlos Barral, de todo lo que en aquel momento era los inicios de una Barcelona literaria, de una Barcelona progre, en los que Jaime todavía estaba muy vinculado a las islas y iba y venía de Filipinas y de todas partes. Ese es mi primer recuerdo. El segundo recuerdo ya es, con mucha frecuencia, el estudio de Jaime en las noches, donde yo me fui, sin tropezar y sin resbalar, ya me fui acostumbrando al glamour del gin tonic que se tomaba hasta las tantas de la mañana. Y ahí descubrí un segundo temor mío, y era que era tan erudito Jaime y citaba tantos escritores extraordinarios, todos en inglés, y había leído todo lo imaginable, que entonces empezó a crecer en mí un segundo temor. ¿Será que soy totalmente ignorante y que yo no puedo ni frecuentar el salón de Jaime? Entonces fue la sorpresa mayúscula a lo largo de la vida, y lo cuento así desde el principio para contestar tu pregunta, hasta el final, en la que un día me dijo: Carmen, yo necesito hablar contigo de mi sucesión. Ya estaba muy enfermo y él ya sabía que su vida estaba, que tenía una fecha de muerte muy próxima, y lo sabía él, y él nos lo había, digamos, nos había hecho parte de ese problema. Pero claro, Jaime tenía una familia, tenía amantes, tenía de todo. Y me sorprendió que me dijo: Carmen, yo quiero ir frente a notario contigo para que seas mi albacea. La verdad es que yo nunca había sido albacea de nadie,
Y entonces dije, Jaime, pero por favor, soy mayor que tú. Claro, Carmen, no te olvides que estoy muy enfermo. Segundo, Jaime, ¿tienes familia? No. Si hubiese querido que lo tuviese mi familia, ya se lo habría decidido. Quiero que seas tú, porque lo que tú has hecho hasta ahora con mi obra es tan diferente de lo que se solía hacer con la obra de un poeta, que parece que el poeta sea propiedad pública desde siempre, que lo que más apreciaba no eran los 300 pesetas o los 1000 pesetas que conseguías para que reprodujeran un poema. Es la sensación que me diste de que yo era un poeta que tenía una relación perfectamente establecida profesionalmente con los medios gracias a ti. Y yo quiero que eso continúe así. Por lo tanto, hazme ese favor, y yo le dije, me honras para siempre, y la verdad debo decir que lo que ha sido el posterior a la muerte de Jaime y a todas las vivencias muy emocionantes y muy graves que he vivido, ha sido auténticamente una gran satisfacción personal, porque un poeta siempre, el dinero que recibe y del que se habla es poco, pero la libertad que yo he tenido ha sido recompensadísima por un hecho que es notable y que es real y es evidente. No di ninguna exclusiva a ninguna editorial y establecí ese principio, no tanto porque fuera Jaime, sino porque era poeta. Y dije, a los poetas voy a vender los derechos a los editores sin exclusiva, porque la poesía, como el arte, cualquier arte mayor, es digamos una transmisión en cadena. No es que hay la frase famosa hecha que dice que todo lo que no es creación es plagio, es que la poesía ya va de la mano de Virgilio, de los grandes poetas del mundo y de la vida. Y esa destilación va digamos, haciéndose más sabia, más contundente a medida que los años van pasando y cambian de generación. España no es ingrato el país no es ingrato. El país es apresurado. El país muchas veces está en manos de gente bien intencionada y desinformada. Generalmente los premios son una recomendación de otro artista que un artista pone en la oreja de un político, sea el premio Cervantes, sea el premio Nacional de Poesía. Hay muchas personas que esperan ese premio y a veces los enemigos para que el premio no se les dé depende de la prisa de otros poetas presionando para tenerlo. O sea que no hay culpable. De vita beata. En un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda y memoria ninguna, no leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia.